el artículo que desnuda la escandalosa injerencia rusa en Venezuela. Oscar Bataglin asegura en el artículo publicado en La Razón que en Venezuela se empezó una progresiva injerencia de la mafia que gobierna en Rusia, encabezada por el inefable agente del extinto Servicio de Seguridad de Policía Secreta de la Unión Soviética, Vladimir Putin. Bataglin destaca que la profundización de la cooperación interesada de la mafia rusa con el régimen de Nicolás Maduro se origina en el momento más crítico de su aislamiento internacional y de su penuria económica financiera ante las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Además señala que en esta intervención de Rusia en Venezuela no solo se ha basado en la asesoría política, sino que también del suministro de equipos militares y de asistencia en materia petrolera. Lo que se evidencia de entrada en todo esto es el enorme desprecio que el régimen ruso manifiesta por la situación venezolana y particularmente por los que se ha visto sometida nuestra población como consecuencia del desastroso gobierno chavista madurista por más de 2 décadas de oprobio y acción generalizada, añadió. No obstante, asegura que todo ese esfuerzo de Putin es inútil porque están conscientes de que el régimen de Maduro, haga lo que haga, está condenado a derrumbarse en el corto plazo. Saben sobre todo que las están suministrando a la dictadura es una materia de chatarra que como siempre sirve para acción civil o en última instancia para librar una absurda con alguno de los países vecinos, pero que no sirve en un enfrentamiento circunstancial con los países imperialistas tal como ocurrió en las Malvinas, Panamá, Irak, asegura. Maduro ya sobrevivió a un colapso de los precios del petróleo. ¿Lo hará otra vez? Las circunstancias no le dan tregua a Nicolás Maduro. Los precios de barril del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita puede ser para su poder sobre Venezuela que las sanciones comerciales de la Casa Blanca. ¿Puede Maduro sobrevivir esta vez? Corría octubre de 2014 cuando empezó un dramático derrumbe de los precios mundiales del petróleo. Por entonces Nicolás Maduro se dirigía a cumplir 2 años ejerciendo el cargo de presidente de Venezuela. Su arranque no había sido prometedor. En abril del año anterior se había impuesto por unos pocos miles de votos en una cuestionada elección al candidato de la unidad opositora de tiempo económica que le había dejado montada su antecesor, pese a que el precio de barril de crudo venezolano estaba en casi $100 en el mercado mundial en 2013. La inflación en Venezuela al fuerte se evaluó rápidamente de 4,30 a más de 20 por dólar. Se empezó a agudizar el desabastecimiento de productos básicos y la economía en general se desaceleró para entrar en recesión. Para completar el cuadro, en febrero de 2014 se desató una ola de protestas estudiantiles en varias ciudades venezolanas que fueron respondidas con una feroz por parte de la Guardia Nacional y los cuerpos policiales. El número de presos políticos se incrementó drásticamente. Las denuncias sobre grave internacional comenzó a ver a la Venezuela chavista con otros ojos y a Maduro se le empezó a llamar dictador. El descontento político y social era alimentado por el rapidísimo deterioro de la economía que tomó a los venezolanos por sorpresa. Dentro del chavismo había conciencia de la necesidad de reformar el modelo. Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela, y Rafael Ramírez, por entonces el todopoderoso vicepresidente del área económica, ministro del petróleo y presidente de PDVSA, defendían abiertamente la pertinencia de hacer ajustes fiscales y económicos que incluían un aumento del precio de la gasolina. Incluso el tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela llegó a aprobar en agosto de 2014 el conjunto de reformas que Ramírez planteó para salvar el proyecto socialista. Ramírez más que nadie sabía del deterioro de la industria petrolera venezolana. Él había sido el protagonista de ese deterioro cumpliendo al pie de la letra las insensateces ordenadas por Hugo Chávez. La producción de petróleo no solo estaba estancada, sino que además estaba cayendo. Pero una vez que el poder pasó a Maduro, curiosamente Ramírez quiso rectificar. Pero el heredero no solo le bloqueó esa reforma, sino que lo sacó del alto gobierno. Maduro no quería tocar nada del legado de su antecesor, que básicamente eran subsidios masivos y populismo desenfrenado. Aunque es un tema que por lo visto nunca le ha interesado, probablemente se sentía respaldado por unos precios del petróleo
que desde 2011 habían estado alrededor de los $100 el barril, pero en octubre de 2014 estos precios se desplomaron a los $86, en noviembre siguiente a 76 y en diciembre a 60. Enero de 2015 cerró en $47 por barril, el más bajo desde la crisis económica mundial de 2009. Los precios se estabilizaron unos meses para volver a caer. 2016 comenzó con el precio del crudo en $29, como a diferencia de Noruega o Arabia Saudita. La Venezuela chavista no había ahorrado ni un centavo de ese largo auge de ingresos petroleros que la prepararán para los previsibles años de las vacas flacas. El país no tenía colchón financiero para amortiguar la drástica caída de sus ingresos. Pero como si eso no fuera suficiente malo, la producción petrolera también estaba cayendo, pero no por una decisión deliberada como hacían, y ahora vuelven a ser los saudices, sino por el deterioro de la industria debido a la falta de inversión. De modo que Venezuela perdía por los dos lados menos producción y precios más bajos, en un país en el cual la dependencia del ingreso petrolero se había exacerbado en la era chavista por el hostigamiento constante al sector privado. Era la tormenta perfecta, no había forma ni manera de que Maduro sobreviviera, solo un drástico giro en su concepción económica podía salvarlo, pero no quería que lo acusaran de traicionar el legado de Chávez, así que siguió empeñado en la vía del socialismo, pero sin dinero. Una de las consecuencias fue la estrepitosa derrota electoral que el chavismo se llevó en las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015. Desde cierto punto de vista era lógico que se pensaran desde la oposición que el cambio era inevitable y solo cuestión de tiempo. Pero el hiperpopulista régimen chavista no colapsó Venezuela. Desde 2013 a esta parte, el país ha perdido el 60% de su PIB y el 18% de su población en aras de sostener a los herederos en el poder. Eso sí, en vez de repartir subsidios, han repartido el plan de Maduro hoy. De modo que Maduro ya sobrevivió a una drástica caída de los precios del petróleo y eso podría volver a ocurrir una vez más, si su margen de maniobra en esta ocasión es mucho más reducido en 2015 o en 2016, pero nadie esperaba que la debacle de Venezuela llegara a estos extremos. En contra de todos sus instintos, ha aceptado que no ha realizado cambios en la economía, liberación de precios y de importaciones, dolarización parcial. La tesis de Tarek El Aissami de acercarse al sector privado se ha ido imponiendo, al menos por ahora, sobre los radicales de izquierda. De modo que Maduro ya sobrevivió a una drástica caída de los precios del petróleo y eso podría volver a ocurrir una vez más, si su margen de maniobra en esta ocasión es mucho más reducido que en 2015 o 2016, pero nadie esperaba que la debacle de Venezuela llegara a estos extremos. En contra de todos sus instintos, ha aceptado que no ha realizado cambios en la economía, liberación de precios y de importaciones, dolarización parcial. La tesis de Tarek El Aissami de acercarse al sector privado se ha ido imponiendo, al menos por ahora, sobre los radicales de izquierda. La clave del sostenimiento de Maduro reside en que la coalición dentro del chavismo se mantenga. Si ésta se quiebra, cae. Por lo tanto, la pregunta es si eventos inesperados como la caída de la demanda mundial de combustible y la entre Rusia y Arabia Saudita van a tener algún impacto en esta coalición de intereses. Maduro le dice hoy a los miembros de esa coalición que hay que resistir un poco más, aguantar este 2020, esperar a que Donald Trump se reelija y entonces olvide el tema de Venezuela, que a Estados Unidos y a Europa no les quedará más remedio que aceptarlo en el poder. Entonces negociarán, se levantarán las sanciones, la economía mejorará y el chavismo será eterno. Ese es el plan de Maduro hoy, esa es su oferta.